¿Y si toda tu vida hubieras creído una versión incompleta de la historia más oscura del cielo? ¿Y si lo que creías saber sobre Lucifer fuera apenas el comienzo? ¿Y si te dijera que la historia de Lucifer no es simplemente una caída, sino una traición que comenzó en el lugar más santo del universo, en el mismo corazón de la adoración celestial? Una historia que involucra poder, belleza, ambición y una maldición que todavía hoy afecta a millones de vidas sin que lo sepan. Lo que estás a punto de escuchar no es una versión tradicional. Este es un viaje profundo a través de pasajes bíblicos olvidados, conexiones espirituales ocultas y verdades que han sido cubiertas por siglos de interpretación superficial. Este video te revelará secretos sobre Lucifer que no te enseñaron en la escuela dominical y que quizás ni tu pastor se atrevería a predicar desde el púlpito. Pero atención, no estás aquí por casualidad. Hay una razón divina por la cual estás escuchando esto justo hoy. Porque la historia de Lucifer es más que una historia del pasado. Es una advertencia para el presente. Es un espejo espiritual que muchos se niegan a mirar. Es una voz que todavía susurra en este mundo. Y Dios quiere que tú aprendas a reconocerla. Hoy vas a descubrir cómo era Lucifer antes de su rebelión, qué lo llevó a enfrentarse contra el Creador mismo, por qué su caída tiene todo que ver contigo y con las luchas espirituales que estás enfrentando. Y sobre todo, cómo proteger tu alma y tu casa de su influencia sigilosa. Porque sí, hay una maldición activa, una que comenzó con él. Pero también hay un poder, oculto para muchos, que puede romper esa maldición y devolverte la paz espiritual que tanto buscas. Este video es para ti, que estás buscando respuestas. Para ti, que sabes que hay una batalla espiritual pero no entiendes completamente contra quién peleas. Para ti, que sientes que hay algo invisible que te estanca, que te frustra, que te impide avanzar. Hoy vas a recibir luz y vas a descubrir que la historia de Lucifer puede ser la llave que te haga entender lo que Dios está queriendo revelarte desde hace tiempo. Pero antes de empezar este estudio espiritual, te pido que comentes esta frase: paz en Cristo. Sí, escríbelo ahora, porque cuando declaramos públicamente la paz que Cristo nos da, nos comprometemos con ella y permitimos que el cielo la selle. Y no te olvides de dar me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a otros hijos de Dios que hoy están necesitados de verdad, dirección y liberación. YouTube no promueve este tipo de contenido si tú no lo apoyas, así que ayúdanos a expandir la luz en medio de tanta oscuridad. Te felicito por estar aquí. Muy pocos llegan a este tipo de videos. La mayoría busca entretenimiento. Tú estás buscando propósito, y eso te hace diferente. Eso te hace parte de los elegidos. Suscribirte no es solo un botón, es decirle al cielo: yo quiero estar conectado a mensajes que me edifiquen espiritualmente. Para muchas personas que no tienen una iglesia cercana, este canal se ha convertido en un espacio de oración, orientación y consuelo. Por eso, participa, comenta, suscríbete, comparte y recuerda, la penúltima enseñanza que te compartiré hoy puede contener la clave para romper una cadena que te ha estado atando por años. Así que quédate conmigo hasta el final. Ahora sí, comencemos con este viaje revelador. La verdadera historia de Lucifer, como nunca te la han contado. 1. El querubín perfecto del principio. En lo más alto del cielo, en la plenitud de la creación divina, existía una criatura tan hermosa, tan gloriosa, tan resplandeciente, que su sola presencia reflejaba la majestad de Dios. Ese ser
Era Lucifer. No era un demonio. No era una serpiente. Era un querubín ungido. El profeta Ezequiel nos da una pista de quién fue realmente antes de su caída. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Ezequiel 28, 12 a 14. Lucifer no fue creado con maldad. Fue creado con perfección. Era una manifestación sublime de lo que la gloria de Dios puede construir: sabiduría, hermosura, propósito y posición. Estaba revestido de piedras preciosas, brillaba en el cielo como una joya divina y tenía acceso directo al monte santo de Dios. Piensa en esto. Lucifer no fue un cualquiera en el cielo. Era un adorador, era protector, estaba cerca del trono. Lo que muchos no saben es que su función era liderar la adoración celestial. Su misma estructura interna, según muchos estudios bíblicos, tenía instrumentos musicales incorporados. Era un ser que exhalaba alabanza. Pero aquí hay una enseñanza profunda para ti hoy. La cercanía a Dios no garantiza obediencia. La apariencia de santidad no garantiza humildad, y el privilegio sin gratitud puede convertirse en el origen del orgullo. ¿Cuántas personas hoy, como Lucifer, comenzaron bien, con talentos, con llamados, con unción, pero dejaron que su brillo interno les hiciera olvidar de dónde venía su luz? ¿Te ha pasado a ti alguna vez? ¿Has sentido que el reconocimiento o la posición te empujaban poco a poco a una actitud que desagrada a Dios? Lucifer cayó no por lo que era, sino por lo que comenzó a desear ser. Y eso nos lleva a una verdad crucial. El enemigo más peligroso no está siempre fuera. A veces está dentro de nosotros mismos, cuando empezamos a pensar que merecemos más de lo que Dios ha querido darnos. Dios creó a Lucifer como un instrumento de luz, pero Él quiso ser la fuente de esa luz. Hoy, esta parte de la historia nos recuerda que todos estamos en constante vigilancia espiritual, que la belleza, el talento, el conocimiento, incluso la experiencia religiosa, pueden ser trampas si no están sostenidas por un corazón humilde. La guerra no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo, en el corazón de un adorador. Y si Lucifer cayó desde la gloria más alta, ¿quiénes somos nosotros para no examinar nuestro corazón cada día? Prepárate, porque el próximo bloque revelará el momento exacto en que su deseo se convirtió en rebelión y cómo ese deseo continúa contaminando almas aún hoy. 2. El origen del orgullo. Seré como el Altísimo. Hubo un momento en la eternidad donde algo cambió, una chispa en el alma de Lucifer que transformó la adoración en ambición. No fue algo externo, no fue una tentación de otro ser, fue él mismo quien permitió que el orgullo naciera dentro de su corazón. El profeta Isaías nos revela ese momento con palabras que estremecen. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, subiré sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13 a 14. No dijo, quiero servir a Dios mejor. No dijo, quiero estar más cerca del Señor. Dijo, seré semejante al Altísimo. Aquí nace el verdadero problema. Lucifer ya estaba en lo más alto que una criatura podía estar. Tenía todo, pero no le bastó. Quería el lugar de Dios. ¿Te das cuenta? El pecado de Lucifer no fue una acción externa, fue una intención secreta del corazón. Y aquí hay una lección divina. Muchas veces creemos que solo pecamos cuando actuamos mal, pero Dios mira el corazón.
Dios ve lo que nadie ve. Dios percibe lo que ni siquiera tú te atreves a admitir. ¿Has sentido en tu interior esa batalla silenciosa entre servir o brillar? Entre ser instrumento o protagonista? Entre glorificar a Dios o esperar el aplauso de los hombres. Ese es el origen del orgullo. Un deseo sutil, una ambición camuflada, un pensamiento no corregido. Y de ahí nacen los ángeles caídos. Lucifer no pecó robando, no pecó mintiendo, pecó deseando ocupar un lugar que solo a Dios le pertenece. ¿Sabes qué es lo más aterrador de este texto? Que Lucifer decía estas cosas en su corazón. No lo gritó, no lo publicó, no lo confesó, lo pensó, y eso fue suficiente para que Dios lo juzgara. Hoy te pregunto a ti, ¿qué hay escondido en tu corazón? ¿Qué pensamientos anidan silenciosamente en tus deseos? ¿Estás construyendo un altar para adorar a Dios o un trono para ti mismo? Lucifer pensó, yo merezco más. Yo también puedo gobernar. Y esa obsesión por el yo fue lo que lo separó de Dios. Este bloque nos confronta con algo profundo. La caída no siempre comienza con una acción visible. Muchas veces comienza con un pensamiento no confrontado. Pero tranquilo, este video no es para condenarte, es para alertarte y sobre todo, para sanarte. Porque si bien Lucifer cayó por querer ser como Dios, tú puedes ser levantado por querer acercarte humildemente a Él. Y si estás aquí, escuchando estas palabras, no es por casualidad. Es porque el Espíritu Santo quiere revelarte cómo proteger tu corazón del mismo error que llevó a Lucifer a su destrucción. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque verás cómo esa ambición lo llevó a iniciar la primera rebelión del universo y cómo esa rebelión aún tiene ecos en tu vida hoy. Tercera, la gran rebelión celestial. Cuando la tercera parte del cielo cayó, Lucifer no se conformó con soñar en silencio. Su orgullo maduró hasta convertirse en rebelión abierta. Y con palabras seductoras, con un discurso disfrazado de luz, comenzó a arrastrar consigo a otros ángeles. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12:4. Este pasaje simbólico revela una verdad terrible. Lucifer no cayó solo. Su voz fue tan convincente, su presencia tan radiante, su plan tan razonable, que una tercera parte de los ángeles del cielo decidió seguirlo en su rebelión contra el Altísimo. ¿Te lo puedes imaginar? Millones de seres celestiales, creados para adorar, servir y obedecer a Dios, decidieron darle la espalda a su Creador, por confiar más en una criatura que en su Creador. Aquí vemos algo poderoso. El pecado no solo contamina al que lo guarda, también contamina a quienes lo escuchan. Lucifer se convirtió en el primer predicador de la mentira. Prometió libertad y entregó esclavitud. Prometió ascenso y los llevó a la caída. Esa rebelión no fue un golpe de estado celestial, fue una guerra espiritual. Una guerra que empezó en el corazón de uno y terminó arrastrando a muchos. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Esa misma estrategia aún se repite hoy, porque el enemigo sigue hablando, sigue convenciendo, sigue arrastrando a multitudes a través de mentiras disfrazadas de verdad. Él dice, no necesitas a Dios para ser feliz. Puedes tener poder sin obediencia. Haz tu voluntad, no la de Él. Dios no quiere que disfrutes. Quiere controlarte. Esas fueron las mismas mentiras que usó en el cielo. Y son las mismas que sigue usando en la tierra. ¿Has sentido alguna vez esa confusión espiritual? Esa lucha interior entre lo que sabes que es correcto y lo que te resulta más atractivo. Esa voz que te dice que puedes seguir a Dios y hacer tu voluntad. Cuidado,
La rebelión de Lucifer no comenzó con odio hacia Dios. Comenzó con duda, orgullo y autoexaltación. Y eso sigue siendo peligroso hoy. Pero hay esperanza, porque si una tercera parte del cielo cayó, eso significa que 2/3 partes permanecieron fieles. Y Dios no perdió el control. De hecho, nunca lo ha perdido. Lo que comenzó como una rebelión terminó con una gran victoria. Y esa batalla, aunque invisible, aún se libra cada día por tu alma. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque veremos el momento decisivo, cuando Lucifer fue confrontado por Dios. Y su nombre fue cambiado para siempre. Un momento donde la gloria se convirtió en maldición, y lo alto en caída eterna. Cuarta, la confrontación divina, de portador de luz a padre de la mentira. Lucifer ya no podía ocultar su ambición. Sus planes eran claros, sus intenciones perversas, y su corazón completamente corrompido. Entonces, Dios lo confrontó. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12. Ese fue el día en que el cielo se estremeció. El trono de Dios no fue desafiado por debilidad, sino por amor a la justicia. Lucifer, que había sido creado con belleza, inteligencia y poder, fue expuesto. Dios desenmascaró su corazón orgulloso y lo expulsó. La confrontación celestial fue inevitable. El portador de luz había elegido convertirse en la sombra del mal. El adorador se volvió acusador. El amigo de Dios ahora era su enemigo. Y allí, en ese juicio eterno, Lucifer perdió más que su posición. Perdió su nombre. Ya no sería llamado Lucero. Dios ahora lo llamaría Satanás, el adversario. Diablo, el calumniador, padre de la mentira. Su caída no fue solo física, fue espiritual, moral y eterna. ¿Puedes imaginar ese momento? El esplendor apagado, la música celestial enmudecida, el ángel más brillante, caído como un rayo. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Jesús mismo lo dijo. No fue un mito, no fue una metáfora, fue real, tan real como el cielo y la tierra, tan real como el bien y el mal, que luchan por tu alma hoy. Y en medio de todo esto, hay una gran verdad que debes guardar en tu corazón. Dios no tolera el pecado, pero tampoco abandona su justicia. Él pone límite a la rebelión, aunque dé tiempo para el arrepentimiento. Lucifer tuvo oportunidades, pero su orgullo lo cegó. Y cuando Dios habla, el universo se somete. Amado hermano, esto nos deja una pregunta clave. ¿Hay áreas en tu vida donde estás intentando justificar lo que sabes que Dios ya confrontó? ¿Estás luchando contra una voz de corrección, como lo hizo Lucifer, cuando en realidad deberías rendirte? Porque si algo aprendemos de esta historia, es que el orgullo te eleva solo para luego destruirte, pero la humildad te postra para luego levantarte. Quédate conmigo, porque en el siguiente bloque descubriremos cómo Satanás fue arrojado del cielo a la tierra y cuál es su verdadera misión ahora que ha sido despojado. Una verdad que puede cambiar cómo enfrentas tus luchas diarias. 5. El gran exilio. Cuando Satanás fue arrojado a la tierra, el cielo ya no era su hogar. El orgullo había cavado su propia tumba, y la eternidad le cerró sus puertas. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Así comenzó el gran exilio. Lucifer, ahora Satanás, cayó como un rayo, y no cayó solo. Arrastró con él a la tercera parte de los ángeles, millones de seres celestiales que lo siguieron por lealtad, engaño o rebelión.
La tierra, que había sido creada con belleza y propósito, se convirtió en el nuevo campo de batalla, en el escenario de una guerra invisible que aún hoy continúa. El planeta fue invadido por el mal, y tú, yo, todos, nacimos en medio de esa guerra. ¿Te das cuenta? Tú no estás luchando solo contra tentaciones humanas. Estás enfrentando a un ser que odia a Dios y te odia a ti, porque tú eres la imagen de aquel que lo destronó. Desde que pisó la tierra, Satanás tuvo un objetivo: arruinar todo lo que Dios ama. Y eso te incluye a ti, a tu familia, tus sueños, tu fe. Él no viene con cuernos y tridente. Él viene con susurros, dudas, miedo, orgullo, distracción. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. ¿Ya lo has sentido? Esa sensación de que algo invisible lucha por robar tu paz, tu propósito, tu alma. No es coincidencia. Es parte de esta guerra espiritual. Pero escucha esta esperanza poderosa. Aunque Satanás fue arrojado a la tierra, Dios no abandonó a la humanidad. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios sabía que Lucifer estaba suelto, pero también sabía que un día enviaría a su Hijo para aplastarle la cabeza. Querido oyente, no estás solo. Hay una lucha, sí, pero también hay una promesa. Y lo más impresionante es que el cielo te observa. Los ángeles te miran, y tú, cada día, eliges de qué lado estar. Esta no es solo la historia de Lucifer, es tu historia también. Porque el mismo que fue arrojado del cielo, te quiere arrastrar con él al infierno. Pero el mismo Dios que lo venció allá arriba, quiere darte la victoria aquí abajo. En el próximo bloque, te revelaré cómo Satanás se convirtió en el tentador del Edén y lo que eso significa hoy para tu vida, tus decisiones y tu propósito eterno. 6. La serpiente del Edén. La primera gran mentira. Todo parecía perfecto. Un jardín sin dolor, sin muerte, sin culpa. Adán y Eva caminaban con Dios. El cielo tocaba la tierra. Y entonces, una voz susurró desde las sombras. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Génesis 3:1. Esa serpiente no era solo un animal, era Lucifer disfrazado. Era Satanás operando con su arma favorita, la mentira, y pronunció la primera gran manipulación espiritual, con que Dios os ha dicho. Así empezó todo: la duda, la distorsión, el veneno. Lucifer no atacó con violencia, atacó con palabras envenenadas, la misma estrategia que aún usa hoy contigo. Él no quiere que dejes de creer en Dios, solo quiere que comiences a cuestionarlo, que empieces a pensar que Dios no es tan bueno ni tan justo, y lo peor es que funciona. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas se han alejado de la fe no por odio, sino por confusión, por dolor, por mentiras no confrontadas? Lucifer sabe que no necesita sacarte de la iglesia. Basta con meterse en tu mente. Y en el Edén, funcionó. Eva creyó que Dios le estaba ocultando algo, que comer del fruto le daría más poder, que podría ser como Dios. Esa es la trampa. El mismo pecado que lo expulsó del cielo, el deseo de ser más que Dios. Y cuando Eva cayó, Lucifer se sintió victorioso, porque al hacer caer al hombre había tocado el corazón de Dios. Pero lo que no sabía era que esa caída no sería el final, sería el inicio de un plan aún más glorioso, un plan de redención. Tú y yo aún vivimos bajo las consecuencias de ese momento, pero también vivimos bajo la esperanza de la promesa, porque en ese mismo jardín donde entró el pecado, Dios pronunció la primera profecía de victoria. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Génesis 3:15. Desde ese instante, Lucifer supo que el cielo lo iba a aplastar, y desde entonces ha intentado frenar ese plan a toda costa. Y sí, aún hoy lo intenta en tu vida. Cuando te distraes de tu propósito, cuando crees que ya no puedes más, cuando el dolor te hace dudar de Dios, es Él. Es la serpiente, otra vez susurrando. Pero tú ya sabes la verdad. Dios no te ha abandonado. Dios no te está ocultando nada. Dios ya venció a esa serpiente y te dio autoridad para pisarla. En el próximo bloque, veremos cómo Lucifer intentó frustrar el plan de redención desde el principio de la humanidad hasta el nacimiento de Jesús. Y cómo cada intento solo lo acercó más a su derrota definitiva. 7. De Caín al imperio. El plan oculto para detener la redención. Después de corromper el Edén, Lucifer no descansó. Su guerra no era solo contra Dios, era contra el linaje prometido. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Lucifer sabía que un descendiente de la mujer le aplastaría la cabeza. Su solución: destruir esa descendencia, corromperla, eliminarla. Y comenzó con un nombre: Caín. Caín no era un hombre malvado por naturaleza. Él adoraba. Él ofrecía sacrificios. Él conocía a Dios. Pero Lucifer lo observó y sembró en él el germen del resentimiento. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Génesis 4:4-5. La envidia, el sentimiento de injusticia, la comparación. Todo eso fue combustible para el primer homicidio de la historia. Lucifer no necesitó empujar a Caín, solo sembró la semilla, y el corazón herido hizo el resto. Caín mató a su hermano. Abel, el justo, el inocente, el adorador, fue silenciado. Pero incluso eso no detuvo el plan divino. Dios levantó a Setiembre, y en su descendencia nació Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo. Lucifer vio que no bastaba con eliminar individuos, tenía que corromper naciones, y así comenzó el plan global. Civilizaciones paganas, cultos oscuros, sacrificios humanos, reyes sedientos de poder, idolatría que provocaba la ira divina, desde Babilonia hasta Egipto, desde Asiria hasta el Imperio Romano. Lucifer fue levantando estructuras, sistemas, imperios, todo para destruir al pueblo de Dios. Pero cada vez que un plan parecía funcionar, Dios resucitaba la esperanza. Cuando Faraón quiso eliminar a los niños hebreos, nació Moisés. Cuando Jezabel introdujo la idolatría y mató profetas, Elías desafió al sistema y trajo fuego del cielo. Lucifer pensó que podía apagar la voz profética, pero no entendía que la voz de Dios no puede ser silenciada. Cada intento del enemigo solo afilaba la espada del Mesías. Cada caída de Israel acercaba más el cumplimiento de la promesa. Y cuando llegó el tiempo perfecto, Lucifer se convenció de que había ganado. Un imperio pagano dominaba la tierra. La religión estaba corrompida. El pueblo vivía en desesperanza. Y entonces nació Jesús. En el siguiente bloque, vamos a desvelar cómo Lucifer intentó eliminar al Mesías desde antes de su nacimiento y cómo esa batalla invisible marcó el cielo y la tierra para siempre. 8. El gran error de Lucifer. La cruz que lo derrotó. Lucifer había manipulado imperios, corrompido linajes, destruido profetas, y ahora su atención estaba enfocada en un hombre: Jesús de Nazaret. Desde el principio, sintió que algo no cuadraba. Un nacimiento humilde, una virgen, unos pastores. Pero los ángeles celebraban. Los sabios lo buscaban. Y Herodes, incitado por el temor, intentó matarlo
siendo aún un niño. Entonces Herodes se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Mateo 2:16. ¿Quién crees que sembró ese miedo en el corazón de Herodes? Lucifer sabía que el Hijo del Altísimo había descendido, pero no lo entendía completamente. ¿Cómo un Dios tan poderoso podía hacerse tan débil? ¿Cómo un Mesías podía nacer entre animales, trabajar como carpintero, andar entre pescadores y tocar leprosos? Lucifer lo vigiló durante 30 años. Tentó a Jesús en el desierto. Le ofreció todos los reinos del mundo. Pero Jesús, con autoridad y palabra, lo derrotó en ese primer combate. Vete, Satanás, porque escrito está. A cada ataque, Jesús respondía con la Escritura, con verdad, con firmeza, con fe. Lucifer vio algo en él que nunca había visto, un hombre sin pecado, y eso lo aterraba, porque si Jesús no caía, si no pecaba, su sacrificio sería válido, y eso significaría el fin del dominio de Lucifer. Así que ideó su plan más oscuro, entró en el corazón de Judas, manipuló al Sanedrín, usó el miedo de Pilato, la burla de los soldados, el odio de las multitudes. Hasta que finalmente Jesús fue clavado en una cruz. Lucifer celebró, el Hijo de Dios, muerto, humillado. Pero lo que no sabía es que con cada gota de sangre, Jesús estaba sellando el pacto eterno. Consumado es. Lucifer no mató a Jesús. Jesús entregó su vida, y en ese acto el cielo se estremeció. La tierra tembló, el velo del templo se rasgó, y Lucifer fue vencido. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Ese fue su mayor error. Pensó que matando a Jesús ganaba, pero fue precisamente su muerte la que desató la victoria eterna. Desde ese día, el enemigo ya no tiene autoridad sobre ti. Solo tiene mentiras, solo tiene acusaciones. Pero la sangre de Cristo grita más fuerte. Y ahora Lucifer solo puede atacar desde las sombras, porque la luz de la cruz lo expuso para siempre. En el próximo y último bloque, veremos cómo esta historia nos toca hoy y qué debemos hacer para vivir en la victoria que ya fue ganada. 9. El final del gran enemigo y el comienzo de tu victoria. Has llegado hasta aquí. Y no es casualidad. Hay algo en tu espíritu que te hizo quedarte, algo dentro de ti que reconoce la verdad cuando la escucha. Hoy, has descubierto que la historia de Lucifer no es solo un relato del pasado. Es una advertencia viva, es una batalla espiritual activa, es una llave que puede cambiar tu destino. Lucifer fue creado para adorar y terminó maldito por su orgullo. Quiso ser como Dios y fue expulsado. Trató de destruir el plan divino y fue aplastado por la cruz. Y ahora te ataca a ti. Porque tú eres la imagen de Dios. Tú eres lo que Él más odia, porque representas lo que Él perdió para siempre: la gracia, el perdón, la presencia del Padre. Pero aquí está la verdad que quiero que te lleves en el corazón. Tú no estás solo. El mismo Jesús que derrotó a Lucifer en el desierto, que lo venció en Getsemaní, que lo humilló en la cruz, vive hoy dentro de ti. Y si Cristo está en ti, el enemigo no tiene poder. Puede intentar mentirte, puede intentar desanimarte, puede enviar ataques disfrazados de pruebas, pero no puede tocar tu alma si tú permaneces bajo la cobertura del Altísimo. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Esa es tu autoridad. Esa es tu armadura. No te dejes engañar. Lucifer quiere que creas que eres débil, que tus oraciones no son escuchadas, que tu pasado te condena, que tus errores te alejan de Dios.
pero eso es mentira. El enemigo acusa, pero Jesús intercede. El enemigo divide, pero Jesús restaura. El enemigo destruye, pero Jesús resucita. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que esta historia, la historia del enemigo, termina derrotado. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:10. Él sabe que su tiempo se acaba y por eso pelea con furia. Pero tú ya conoces el final, y el final es victoria. Ahora, antes de cerrar este mensaje, quiero hablarte a ti directamente. Si esta palabra tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló hoy, quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: estoy del lado de Cristo, y esta batalla ya está ganada. Esa frase será tu declaración de fe, un acto público de compromiso, un mensaje a los cielos y un golpe al enemigo. Y también quiero invitarte a suscribirte a este canal. Hazlo no solo por ti, sino por las miles de personas que como tú necesitan una palabra de Dios en medio del caos. Este canal se ha convertido en iglesia para muchos, un refugio espiritual, una comunidad de fe. Y cuando tú das me gusta, comentas, compartes, estás sembrando en buena tierra. Estás ayudando a que la palabra llegue a más corazones. Imagínate una vela encendida. Ahora imagina miles, una tras otra, iluminando hogares, levantando caídos, despertando almas dormidas. Tú puedes ser esa llama. Y si no estás suscrito, pregúntate, ¿por qué no lo estoy? Si esta palabra ha sido alimento para mi espíritu, no seas espectador. Sé parte. Forma parte de esta familia espiritual, porque cuando te unes, no solo consumes, también contribuyes. Y ahora, quédate unos minutos más. No pauses el video, no te vayas todavía. Deja que esta música te envuelva. Cierra los ojos y dedícale unas palabras de gratitud al Señor. Gracias por este día. Gracias por hablarme. Gracias por protegerme del mal. Respira profundo. Siente la paz de Dios descender sobre ti. Y recuerda, Lucifer cayó, pero tú fuiste levantado por Cristo. Nos vemos en el próximo estudio. Que la luz de Dios guíe tus pasos.